Hola, buenas tardes. Vamos a celebrar el último bloque, el último panel temático de este foro de innovación en el día de hoy. Si bien ayer las presentaciones hicieron más incidencia en lo gastronómico, hoy hemos incidido sobre todo en los conceptos de hotelería y de turismo. En esta mesa redonda vamos a hablar de sostenibilidad, vamos a hablar de compromiso social, vamos a hablar de adecuación con los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son las principales demandas del nuevo consumidor a las empresas turísticas. Va a moderar la mesa Claudio Meffer, director de CIMET y del Consejo Asesor del Grupo Nexo. Claudio, cuando quieras comenzamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Por ahora veo poca gente, pero va a haber más. Claro, al ser las últimas, se aprovechan. Pero de todos modos, señoras y señores, queridos amigos, un ex secretario general de las Naciones Unidas, refiriéndose a la sostenibilidad, decía: en el turismo sostenible todos tenemos un papel que desempeñar. Y eso es absolutamente cierto. Ya está bien de echarle siempre la culpa de la falta de sostenibilidad o la falta de principales demandas al consumidor, es la culpa de la gente que trabaja en turismo. Todos somos responsables, corresponsables de que la sostenibilidad sea una realidad. Yo no quiero extenderme, yo creo que tenemos un panel importantísimo de gente que empezaré a presentar. Arturo Crosby, que es el presidente de Forum Natura y director de Destinos Verdes de la organización. Marcel Francisco Splaister, que es director ejecutivo y Green Officer de A&O Hoteles. A Luis Medina, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. A don Santiago Mazzucchelli, director de Relaciones Institucionales del Grupo SGS España. Y finalmente a doña Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Si con un poco de suerte tenemos tiempo, me gustaría también que haya preguntas. Yo tengo algunas apuntadas aquí. Lo único que sí, si llegásemos a tener tiempo a hacer preguntas concretas. De la misma manera que pido respuestas concretas. No darle vueltas, porque cuanto más posibilidades, más preguntas hay. Y sin más preámbulos, me gustaría darle pie para que empiece naturalmente nuestro común amigo Arturo Crosby, por favor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Yo voy a hacer Te puedes levantar si quieres, o sea, como te sea más cómodo. Bueno, ya estoy sentado. Venga. Voy a tratar de ser muy rápido. Lo que pasa es que yo he hecho una mini presentación para más o menos un guión mío y luego más para entrar en debate. Bueno, yo lo primero que le he llamado es que la sostenibilidad es una herramienta para conseguir el éxito y no un objetivo. Y esto lo digo porque ahora hay una moda, entre comillas, tremenda entre empresas, destinos y toda la oferta turística en que todos son sostenibles. Y nadie se pregunta por qué hay que ser sostenible. Y entonces lo que yo quiero sacar aquí es que la sostenibilidad es una herramienta para lograr algo mucho más importante, que es el bienestar y, en definitiva, el éxito en el turismo. Entonces, solo para recordar estas diapositivas, que siempre la sostenibilidad se mide en estos tres variables: la ambiental, la social y la económica. Si no funciona económicamente, no hay sostenibilidad ninguna. Si ambientalmente no se tiene en cuenta, no existe ningún futuro. Y un tema que siempre se olvida, que es el tema social, que uno puede ser competitivo, pero si no se tiene en cuenta a las personas, los proyectos no duran apenas unos años. De alguna manera, lo que implica la sostenibilidad es ser inteligente. Así de sencillo. Yo no voy a utilizar muchas palabras complicadas. Y eso significa que tenemos que pensar que si queremos productos y experiencias turísticas,
nos tenemos que basar en nuestros recursos. Si no sabemos gestionarlos eficientemente, estos recursos se deterioran o simplemente se terminan porque son finitos. En definitiva, si hablamos de turismo sostenible, tenemos que pensar en 3 cosas clave: la calidad, la longevidad, es decir, pensar a medio y largo plazo, y el consenso social. Si no tenemos tanto a trabajadores, empresas, sector público y privado en el mismo barco, el proyecto no funciona. Volviendo al principio, tener en cuenta que si queremos realmente un bienestar y que el turismo o la hotelería no sea un proyecto a 2, 3, 4 años, sino que pensemos en mucho más largo, en que los que vengan detrás puedan continuar, no hay otra forma de hacerlo que a través de ser sostenibles. Y de alguna manera, lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y no tratar, como se está haciendo muchas veces ahora, de vender destinos sostenibles, hoteles sostenibles, porque el consumidor final no sabe lo que está comprando. En las encuestas dicen que los consumidores están dispuestos a pagar un 10, un 20% más si la oferta es sostenible. La realidad, fuera de la encuesta, no es eso. La realidad no dice eso. Está dispuesto siempre y cuando haya, de alguna manera, una paridad de precios. Es como los productos bio o ecológicos. Si tienen un 20% más de sobrecosto en el precio, el consumidor lo rechaza. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, uno de los principales errores que se está cometiendo es que se habla de sostenibilidad, pero no se habla de los valores que se traducen al ser sostenibles. Es decir, los beneficios al consumidor cuando una oferta es sostenible. Y ese es un tema que se olvida y hay que retomarlo. ¿El cómo de alguna manera? Bueno, ir introduciendo poco a poco en la propia cadena de valor turística elementos que ayuden a esa sostenibilidad. Si no, es imposible. Y, por supuesto, algo clave, cambiar el proceso de producción turística. Y aquí, antes de comenzar, habíamos hablado de algo que siempre se olvida. Parece que ser sostenible va reñido con el sol y playa o con el turismo urbano. Y eso no es cierto. El turismo de masas se puede gestionar y se debe gestionar sosteniblemente. No hay que pensar solo en lo rural o en lo natural. Y por último, para terminar rapidísimo, lo que tenemos que aprender es a identificar aquellos elementos que sean los más perceptibles para nuestra demanda y no empezar a invertir en elementos que generen sostenibilidad, pero que no tengan una traducción que sea tangible para el consumidor final. Súper rápido. Le había pedido que fuese escueto, pero has estado muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Me ha gustado una frase que estoy seguro que todos estaréis de acuerdo, cuando dice que la sostenibilidad no es el objetivo, es el instrumento. Y eso no solamente para nosotros, que tal vez lo sepamos, es comunicar esto, que volvamos a ser conscientes de la importancia. Bien, le quiero ahora, en segundo lugar, ofrecerle la palabra a don Marcel Franciscus Pleister, Executive Assistant and Green Officer de A&O Hoteles y Hosteles. Va a estar hablando en inglés, pero para eso tenéis, espero que todos, el aparatito. Please, Marcel. It's your time. Yes, thank you very much for inviting me and pick it out for having me here. Unfortunately, I'm not speaking your beautiful Spanish language, but I will do my best to speak my best English for you.
I was invited here to try to explain a little bit about what we stand for. We is the ANO, the Hotels and Hostel Group from Germany. I think I totally agree with what you just told me. And I will say it was caused by COVID-19 that we were confronted with other issues as the normal regular business. We were confronted with a lot of time and a lot of thinking, rethinking. And as we heard in the past, everybody was talking about sustainability, the environment, pollution. I mean, we knew these topics from at home, also in the business, but it wasn't that big of issue because people were traveling, they were filling our hostels, and we had the feeling everything was okay. We had some trials. We tried to sell our guests to plant a tree for each night they stay at us, and they find it a very good idea. Until we asked them €1 for this, then they didn't find it a that good idea and then declined it. And this is a process which was in the background of our heads, but it wasn't a big of issue to go actively in it. And as we start to make an inventory of what we did or how good we are, because we had ourselves tested by Green Sign. This is a label, an ESG label. We were finding out that a lot of things we were doing right just because we choose the hostel business. I mean, I would say we are the upside from the 5-star hotels. So we eliminated everything that what we thought people don't need if they just stay a few days in the city to do cultural things or educational things. So we eliminated, so we don't have wellness, no climate rooms, so nothing of that, and leaving this all and putting as many beds on a square meter as possible, still bearable, but as much as possible. We found out that we were pretty good on the good side of the carbon dioxide production per overnight. Then adding up our DNA, that we always try to save money to make the stay affordable for everyone. That's also our motto. Everyone should be able to travel. I mean, I know you have this MSOS project where senior people can go to Malaga and stay here and speak subsidized IMSERSO. Thank you. Yeah. So as I found out, this part of or this project in Spain, I think this is something that's what we are trying to achieve for everyone. This is particularly for elder people, the IMSERSO, and we are doing it for school groups starting from 10-year-old kids until 80. And but for us, as it was our designated goal to achieve this, to make it affordable for everybody, we left out a lot of things. We refurbished properties, buildings, not demolish or build new ones. And so this is, as we found out, we are doing a lot of things already. Never talked about it. And surely people are not coming to us because we are so green. Also, they're coming to us because they find a place, it's clean, it's all they need, it's affordable, and they can use their money, the rest of the budget, to go and visit
a museum or a theater or whatever. Or, okay, we are not in beach located, but so this is what we did. And maybe it's better to give the word to the next speaker, because I think what we found out is, and this is where I totally agree with you, we should stop talking about it, start explaining and doing something with it. And that's where my idea came of the A&O Green Village. This is a project we started, and this is where we want to involve the people so they have to do something themselves to create a sustainable environment. I call it slow tourism. So it's something they can do. They have a goal. They can do something, but in an area, in a surrounding where there will not be any pollution. So it will be a green environment itself, and people have to do something for it. So they get connected to the issue and not just hearing for it or paying it off with some money, or because I think that's where our key is. All right. Muchísimas gracias. Es interesante pensar que realmente, con lo que dijimos al principio, no todos, no solamente somos responsables, si realmente de alguna manera a través de la educación nos demos cuenta de la importancia y de lo que fácil sería si todos participáramos en esto, ganaríamos muchísimo, pero no ganaríamos solamente cara al turismo, ganaríamos en calidad de vida todos. No sé si estáis de acuerdo, pero creo que es un poco en esa línea. Me gustaría ahora cederle la palabra a don Luis Medina, director general del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Luis, cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Yo, evidentemente, no voy a entrar en analizar un poco cómo va a ser el turismo del futuro a partir de que consigamos superar esta situación actual, porque es algo que imagino que se ha estado discutiendo en diferentes mesas en estas jornadas, en este salón HIT. Sin embargo, hay un dato simpático que se me queda siempre, un poco que puede ejemplarizar cómo va a ser el futuro de ese turismo, y es una frase típica de toda la vida que te preguntaban en las aduanas cuando llegabas a un país, el motivo de tu viaje, business or pleasure, ¿no? Placer o trabajo, y lo cierto es que cada vez más pues va a ser una mezcla de las dos, y entonces si te preguntan eso pues vas a decir, pues un poco de todo, ¿no? Entonces esa es una de las muchas realidades que va a tener el nuevo futuro en el mundo del turismo. Yo lo que me gustaría contar aquí esta tarde, brevemente, es qué es lo que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Málaga para ayudar a todas esas empresas, pymes, empresas medianas, pequeñas, en los diferentes sectores, que en el caso de Málaga, pues evidentemente una gran mayoría de ellas están muy volcadas en el sector turístico. Y lo tenemos, en principio, centralizado en lo que llamamos el Centro Asesor Ambiental. Es un organismo que creamos en torno al año 2012-2013 con financiación de fondos europeos para el centro histórico, en un proyecto FEDER de recuperación del centro histórico, y fue nuestro proyecto el que aportamos en ese momento. El Centro Asesor Ambiental es un organismo mediante el cual ofrecemos asesoramiento gratuito a todas las empresas que desean recibirlos, llevamos a cabo auditorías y otorgamos una certificación municipal medioambiental, de tal forma que ofrecemos a esas empresas pequeñas, medianas, que en circunstancias normales no se someterían a una auditoría y a una certificación tipo ISO 14001 y demás, pues la posibilidad de ofrecerles esa asistencia y ese apoyo. Nuestros objetivos eran, evidentemente, implicar al tejido empresarial en materia medioambiental, en todos los aspectos, y al mismo tiempo llevar a cabo suministrar información contrastada, no solamente a los emprendedores, a los empresarios, sino también a los consumidores, de tal forma que vayan adquiriendo nuevos hábitos y nuevas opciones
a la hora de llevar a cabo su consumo para ir fomentando pues lo que llamamos un consumo responsable, que evidentemente está en la base de todo el trabajo que estamos buscando. Las funciones y servicios que desarrollamos, pues hacemos asesoramiento técnico, normativo, económico en materia medioambiental, llevamos a cabo auditorías medioambientales, hacemos formaciones en materia medioambiental. En el Instituto Municipal de Formación Empresarial hay cursos de emprendedores donde tenemos un módulo de formación en materia medioambiental. Hacemos comunicación y difusión medioambiental y hemos fomentado la creación de una red de establecimientos sostenibles. Originalmente pensamos y llegamos a crear una app específica, pero luego hemos visto que es mucho más útil hacerlo directamente sobre Google Maps. Entonces tú entras en Google Maps, pones establecimientos sostenibles y te sale toda la lista de establecimientos que tenemos certificados, ya sea una consulta médica, un hotel, un restaurante o cualquier tipo de establecimiento. Y es algo que la gente, los consumidores, que cada vez más pues usamos esas herramientas, puedas tener la información fácilmente alcanzable, ¿no? Y como decía, pues otorgamos ese certificado, hay una etiqueta, hay un diploma, lo ponen en el escaparate, en la puerta del establecimiento, tiene que renovarse cada 2 años y a día de hoy, en los datos que tengo de marzo, teníamos un total de 895 empresas, de las cuales teníamos 24 hoteles y establecimientos de alojamientos y casi 200 restaurantes. Luego, evidentemente, el sector turístico. Tenemos elaborados manuales de buenas prácticas ambientales para los distintos sectores. Este sería el sector turístico, pero tenemos para restauración, lo tenemos para farmacias, para el pequeño comercio, etcétera. Los aspectos medioambientales que normalmente consideramos pues son, por un lado, la gestión medioambiental, el agua, la energía, las compras responsables, los residuos, los ruidos, las emisiones, los vertidos y la comunicación ambiental, así como zonas verdes y movilidad sostenible. Lo que vemos es que particularmente en el sector turístico, principalmente hoteles, es un segmento donde todos estos elementos están representados. Todo hotel, ya sea grande o pequeño, tiene necesidad de llevar a cabo una gestión medioambiental porque tiene consumo de agua, de energía, lleva a cabo compras, genera residuos, emisiones, etcétera, ¿no? Y es, por tanto, en todos esos aspectos en donde les ayudamos, principalmente mediante la implantación de un sistema de gestión ambiental. ¿Qué es un sistema de gestión ambiental? Pues la forma en que tú gestionas tus impactos medioambientales para minimizarlos al máximo posible. Si tú tienes un hotel, eres el responsable de un hotel, vas a generar residuos, consumes agua, consumes energía y tu plan de gestión medioambiental lo que intenta es conseguir que tu impacto medioambiental sea el menor posible. Las ventajas que nosotros ofrecemos, pues desde el minuto 1 que pusimos en marcha en este proyecto, una de las claves, uno de los mensajes que quisimos trasladar es que el emprendedor tiene que ver desde el minuto 1 que cualquier inversión que haga en materia de sostenibilidad tiene un retorno en su cuenta de resultados. O sea, esto no es una cosa que se hace por capricho, no es una moda pasajera. La realidad es que hoy en día toda inversión, por grande o pequeña, en materia de sostenibilidad, tiene un retorno inmediato. Y eso es algo que se lo hacemos ver a los emprendedores, y si eso lo unimos al hecho de que todo este trabajo es gratis para el emprendedor, pues evidentemente le resulta muy atractivo y es un producto relativamente fácil de vender, ¿no? Lo cual es siempre interesante. Nosotros digamos, a la hora de implantar este sistema de gestión ambiental en las empresas, de forma creciente, lo que estamos optando es a la aplicación de los preceptos de la economía circular, que me imagino que todos estaréis al tanto.
es, digamos, el futuro inmediato. Como ya se ha dicho en distintos foros, el futuro de la economía será circular o no será, y es algo que estamos queriendo implementar dentro de este sector cada vez, digamos, más firmemente, porque está en la base de todo lo que es el futuro, y simplemente pues haciendo constar que todos estos son inversiones que nos van a hacer convertirnos en una empresa que es el tipo de empresa que va a ser atractiva para el futuro, para el turista del futuro. Todo esto evidentemente va a constituir un atractivo muy interesante. Evidentemente todo pasa, y es un poco la gran oportunidad que tenemos como aspecto, si quieres, positivo de esta penuria que hemos vivido, que nos va a permitir replantearnos muchísimas cosas y empezar a cambiar, digamos, los enfoques. Va a ser necesario llevar a cabo un reciclaje, una reforma, formar de nuevo no solo a los trabajadores, a los emprendedores, porque evidentemente el público va a demandar cosas muy distintas. Hay un detalle, por ejemplo, la salud y la higiene, que podíamos dar por algo superado hace unos años, va a volver a estar en el centro de la toma de decisión de una persona a la hora de plantearse una vacación. Y por tanto, tenemos que ser conscientes que eso puede ser un aspecto que beneficia a los destinos maduros, como pueden ser los nuestros aquí en España, pero que es algo que vamos a tener que volver a esforzarnos. Me ha parecido muy interesante lo que comentaban, que a veces esas inversiones hay que hacerlas en las cosas que se notan y se perciben por el cliente, y muchas veces esas cosas que se perciben no son las más complicadas o las más caras. Pequeños detalles hacen que tengamos una imagen que el cliente valore y que le decida a la hora de tomar la decisión sobre dónde ir. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo, si me permites, voy a dar un ejemplo muy claro. Todos hemos estado en algún hotel alguna vez, y hoy, afortunadamente, cuando uno se va al baño a ducharse, hay un cartelito que dice muy claramente que, más que nada, en orden precisamente para preservar todo esto, si no es necesario absolutamente, vuelva a colgar su toalla, y si quiere que se lave, póngala en el suelo. Vuelvo a insistir, eso es educación, pero la educación no es solamente inherente al mundo turístico, la educación es inherente no solamente a las administraciones, sino también a los medios de comunicación. Hay que sensibilizar, porque esto que parece una tontería, señoras y señores, si estamos hablando de miles y miles y miles de habitaciones por día utilizados, os asombraría de verdad. Pero, en fin, yo no tengo que hablar. Quiero cederle la palabra. ¿Me dejas el mando? Sí. Sorry. A don Santiago Mazzucchelli, director de Relaciones Institucionales del Grupo SGS España. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quería, enhorabuena Luis por la gestión en el Ayuntamiento de Málaga. Muchas gracias por vuestras exposiciones. Y bueno, queríamos aprovechar, ¿no?, para hablar de la sostenibilidad. Desde SGS somos una compañía que nos dedicamos a ir por el mundo a certificar lo que las empresas están haciendo en materia de sostenibilidad, y con esta visión global pues queremos compartir un poco lo que vemos que hoy en día se combina entre lo que los clientes demandan y lo que las empresas de alguna manera están haciendo, el esfuerzo que están haciendo por satisfacer esas demandas de los clientes. Y me gustaría de alguna forma estructurar, ¿no?, lo que hoy en día es lo que entiende hoy el consumidor como sostenibilidad, y eso cómo lo está haciendo la empresa. Y son cuatro grandes áreas las que preocupan. Bueno, como muy bien hemos visto en la primera exposición, ¿no?, el concepto de sostenibilidad es un concepto que combina la parte social, la parte medioambiental y la parte económica.
Y hoy en día, ¿cuál es la principal preocupación que tiene la sociedad, sobre todo la española, ¿no? Es el empleo, ¿no? El empleo y sobre todo de los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que demanda el consumidor? El consumidor, ¿qué agradece? Pues que las empresas hoteleras inviertan y que refuercen sus plantillas con el empleo joven, ¿no? Que es una forma de realmente invertir en sostenibilidad por parte de las empresas. El segundo elemento que vemos también son elementos más relacionados con el área medioambiental. O sea, hoy en día hay mucha concienciación y en el ejemplo que ponías de las toallas, por supuesto, está en reducir, por un lado, el tema del consumo del agua, pero hay un elemento que todos tenemos presentes y es el tema del calentamiento global. El calentamiento global es una realidad que todo el mundo maneja, digamos, ya como una preocupación, porque nos va a implicar, pues entre otras cosas, todos estos temporales que se viven, pues son consecuencia de este calentamiento global y evidentemente una forma de gestionarlo es, por parte de los consumidores, hacer un seguimiento de cómo es la gestión energética y de recursos por parte de las empresas del sector turístico y, por lo tanto, muy importante, ¿no? El consumidor cada vez está más concienciado en, de alguna forma, consultar indicadores que tienen que ver con esa eficiencia energética que ayuda a que haya menos emisiones y, por lo tanto, a mejorar lo que es la parte, digamos, de riesgo medioambiental. Y, por último, también tenemos una preocupación a nivel global, ¿no? Que es, pues, la buena gestión por parte de las empresas, ¿no? O sea, hemos hablado del empleo juvenil, que la gente lo valora, hemos hablado de los recursos y también el cuarto lugar está en la gobernanza, ¿no? O sea, en la buena reputación por parte de las empresas, en la buena gestión de las empresas, ¿no? Estos cuatro elementos son, de alguna forma, lo que en una gestión global medioambiental podríamos decir que las empresas están haciendo un esfuerzo. Y hemos hecho un resumen desde SGS cuáles son realmente los pilares de gestión por parte de las empresas turísticas, ¿no? Y dónde realmente concentran sus esfuerzos. En primer lugar, cada vez más, y como muy bien Luis comentaba, está el tema de la economía circular. La economía circular es un aspecto que toca aspectos como el reciclaje, como es el consumo de productos de empresas locales, empleo local, digamos, es aprovechamiento de los recursos en el entorno que hace más sostenible, digamos, y que ayuda al negocio a que la zona, pues, prospere y de forma sostenible en el tiempo, ¿no? El segundo aspecto, bueno, los aspectos que hemos visto medioambientales, tanto de la gestión energética como del tema del consumo del agua, son aspectos capitales en la gestión. Y también tenemos, digamos, el tema que afecta, ¿no?, a la alimentación, al tema de los recursos que las empresas turísticas ofrecen a sus productos y la gestión de cómo son, pues, digamos, desde los desinfectantes que se usan hasta también por temas de sostenibilidad, pues son aspectos que están preocupando y que de alguna forma el consumidor cada vez exige más a las empresas. Y tenemos, digamos, vamos a hablar hemos hecho un resumen, ¿no?, de cuáles serían los 7 principios actualmente de la sostenibilidad. Y bueno, sobre todo, estos 7 principios van por la misma línea, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma estamos ayudando a las empresas a comunicar, ¿no? En primer lugar, que haya una transparencia de lo que hace, de lo que le llega al consumidor. Tiene que, de alguna forma,
publicarse. Hay una tendencia regulatoria como son las memorias no financieras, cada vez exigen a las empresas publicación de sus datos. Y luego tenemos aspectos pues, que tienen que ver con el respeto en general, ¿no? de lo que son las reglas de juego que vienen, pues, por ejemplo, del Tratado de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, la regulación y los objetivos que vienen y que se conocen, pues son aspectos que ya se tienen como aspectos capitales, ¿no? El respeto de las normativas locales, la cultura local, y aspectos relacionados también con los derechos humanos, ¿no? Que son aspectos que ya son capitales dentro de la gestión y que de alguna forma pues son, digamos, los pilares de esta gestión. Y todo esto resumido en esta transparencia, en realmente tener indicadores, ¿no? Que permitan a las empresas publicar cuál es su situación y cuál es su compromiso con el futuro, ¿no? O sea, estamos hablando de que son objetivos muy concretos que se pueden medir y que se pueden publicar. Y es importante también que estos compromisos, además como las normativas están saliendo en los países, está en la verificación por parte de terceras partes independientes que de alguna forma permita validar, ¿no? Estos indicadores. Bueno, pues yo creo que este es un poco el aspecto, ¿no? que queríamos ver desde ese GES y compartir con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y ahora, finalmente, pero no por ser la última, la más importante, por favor, doña Teresa Muela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Vale. La verdad es que tenemos entre el ruido de fondo que se aprecia, además está lloviendo, pero créanme que hoy era un auténtico lujo tomar el tren y venir hasta aquí. Se lo decía a las compañeras, gracias al Palacio por pensar en nosotros, gracias a Monse, que siempre tiene esa visión municipalista. Les decía, un auténtico lujo. Hace un año que me fui del Palacio y no había vuelto, ¿no? Así es que hacerlo para hablar de sostenibilidad, pues es lo mejor que podíamos hacer esta tarde. Gracias a todos ustedes que han decidido quedarse aquí y no han optado por ir al café, por estar recogiendo algún que otro bolígrafo. Así es que gracias. Y gracias también al moderador, que ha sido exquisito a la hora de plantear cómo íbamos a abordar la mesa, y a mis compañeros, porque prácticamente es un tópico, ¿no? Cuando habla la última persona dice, pues ya lo han dicho todo, ¿no? Y yo vengo a recoger un poco y a trasladarles a ustedes, bueno, ¿qué hace aquí una federación de municipios cuando ya está el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Bueno, justamente desde la federación, que representa a todos los ayuntamientos de Andalucía, llevamos mucho tiempo pensando, pero ahora lo que estamos es repensando. Yo creo que en el momento en el que nos está tocando vivir, ¿quién nos iba a decir que iba a llegar este dichoso bicho al que no vemos, pero que nos está cambiando la vida? De dónde vamos y a dónde vamos, desde luego, es una responsabilidad de todo. Pero díganme, ¿qué no tiene que ver con un ayuntamiento? Todo está centrado en la acción local, ¿no? Ya lo ha dicho, hemos hablado de sostenibilidad, estamos hablando de globalidad. Bueno, además de todos los objetivos que hay que cumplir cuando hablamos de turismo, con respecto a los 17, hay uno que nos deja en el centro de la diana, y es el objetivo número 11. Bueno, pues la Federación Andaluza de Municipios y Provincias lleva repensando ese modelo, gracias sobre todo al buen hacer de todos los ayuntamientos que aglutinamos y que regalan su saber en esa casa nuestra, que es la Casa de los Ayuntamientos. Nosotros creemos en el desarrollo integral del turismo, y lo que vengo a reivindicar hoy aquí, han hablado mis colegas de educación, han hablado de formas de hacer. Nosotros lo que venimos a reivindicar aquí es la potencialidad de lo local,
cuando una cadena hotelera, cuando la restauración, cuando los turistas llegan a una ciudad, deben llegar a una ciudad repensada absolutamente por todos los actores que forman parte de esa ciudad. Desde la Federación lo que estamos haciendo justamente es elaborar ese mapa de stakeholders que nos sirvan justamente para que ese repensar del nuevo modelo al que queremos llegar sea integral, sea sostenible, no solamente medioambientalmente hablando, sino también económicamente. Y como decía mi colega, el que me antecedía en la palabra, pensando también en esa clave de empleo. Repensar la ciudad significa hacer todo ese recorrido. Desde la Federación, como les digo, y desde ese punto neurálgico, nosotros estamos apoyando a nuestros ayuntamientos en ese rediseño de instrumentos y de procesos que nos ayuden. Y no lo estamos haciendo de espaldas a una realidad palpable, lo estamos haciendo además transfiriendo capacidades, capacitando también al personal técnico de los gobiernos locales. Tenemos el plan de formación continua más amplio a nivel estatal. Este año han pasado 125.000 personas por nuestro plan de formación y créanme que la sostenibilidad forma parte absolutamente de todo nuestro quehacer. Y además, como les decía, estamos también aprendiendo de lo que hacen otros porque lo hacen bien, tanto de sus malas praxis como también de las buenas. Y en este caso, gracias al apoyo de la Comisión Europea, hemos podido traer esa capacitación y capitalizarlo en Andalucía y lo vamos a seguir haciendo. Lo hemos hecho con el Ayuntamiento de Algeciras, con el Ayuntamiento de Motril, ahora lo vamos a hacer con el Ayuntamiento de Torremolinos, porque lo que hemos traído, como les digo, es un instrumento que no ha aparecido. Es decir, la gobernanza multinivel no ha aparecido con el COVID, ya existía. Europa ya hablaba de gobernanza multinivel y de un instrumento jurídico que se llama contrato costa. Bueno, pues el área metropolitana de Marsella lo ha puesto en marcha, lo puso en marcha en su momento y eso no es ni más ni menos que aglutinar absolutamente todos los capitales humanos, materiales, medioambientales, todo el capital endógeno que hay en un territorio en beneficio de un objetivo común. Ese desarrollo sostenible es el que nosotros queremos y el que estamos investigando, analizando y pilotando en los ayuntamientos que quieren venir a trabajar con la Federación. Hoy, de pronto, me llevo un montón de buenas ideas que, ya les digo, están escritas en un glosario de términos y que ahora van a venir y que se han quedado con nosotros. Hablar de economía circular es hablar también de turismo sostenible, hablar de promoción de la salud, decía nuestro moderador, ¿no? Ahora vamos a volver a hablar de promoción de la salud. Es que, ¿recuerdan el término de ciudades saludables? Nosotros lo pusimos en marcha, tenemos casi 500 ayuntamientos adheridos a esa red y de pronto digo, nada, ahora vamos a hablar de sostenible, de saludable, pero al fin y al cabo hay un principio que lo decía también nuestro moderador. ¿Qué vamos buscando con todo esto? La felicidad. O sea, hoy era un ejercicio de felicidad. Me voy a montar en el tren, estoy segura que todo está bien. Hemos llegado al palacio, todo el mundo está sano en este palacio. No se nos ve la sonrisa, pero ojalá, ¿no? Ojalá que ustedes traduzcan esa sonrisa detrás de la máscara y que de verdad consigamos quitárnosla. Y solo se hará si tenemos ese compromiso de hacerlo conjuntamente. Absolutamente todos los actores, porque al fin y al cabo lo que vamos buscando es eso. Empleo, salud, promoción de nuestro potencial endógeno. Hablar de Andalucía es hablar de turismo y es un yacimiento total para poder salir de esta dichosa crisis. Pero hagámoslo bien, repensemos de verdad ese futuro en el que queremos estar y hagámoslo teniendo en cuenta que todos los actores suman, absolutamente todos, pero hay que tenerlos en cuenta. Así es que yo le agradezco a la organización que haya pensado en la Federación para poder estar aquí y compartir eso que estamos nosotros trasladando. Después, si hay oportunidad, haré alguna otra intervención más. Gracias. Tenemos un problema de tiempo, como siempre. Cuando se empieza a calentar el ambiente es cuando dice el malo, que me toca a mí, estamos con poco tiempo. Pero hay una cosa que sí quiero comentar. El título dice Sostenibilidad y compromiso social
principales demandas del nuevo consumidor. ¿El nuevo consumidor está preparado? Primera pregunta que me gustaría saber. ¿Qué estamos haciendo para que esté preparado? Porque hay una cosa, hay un viejo eslogan que a mí me gusta muchísimo y ese entiendo yo que debería acercarse mucho más a este problema. No se trata de visitar un destino, se trata de vivirlo. Si vivimos ese destino, seremos conscientes, entre otras cosas, que qué es lo que queremos nosotros, qué esperamos de él, qué esperamos de él. Estamos acostumbrados a nuestro entorno, qué esperamos en el otro destino. Eso es educación. Y ahí sí, hasta cierto punto, somos todos responsables. Yo tengo una costumbre, en vez de cerrar el moderador las cosas, a mí me gusta que el panel de especialistas cierre esta conferencia. Y vamos a hacerlo al revés. En vez de empezar tú la vas a acabar. Con lo cual, una vez más, tenéis 1 minuto o 1 minuto y medio cada uno para, de alguna manera, resumir un poco lo que decís y las necesidades de futuro. Así que, por favor, Teresa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo volvería a insistir en el repensar. El repensar todos juntos cómo queremos que sea ese futuro más inmediato, cómo queremos que sea nuestro turismo, contando absolutamente con todos los actores que son claves en ese repensar. Yo volvería a poner en valor la gobernanza multinivel desde ese posicionamiento de todos los actores. Muchísimas gracias. Santiago. Pues yo cerraría el resumen como nos dice muy bien, ¿no?, el título de nuestra charla. Primero, que como tú decías, yo creo que el consumidor cada vez tiene más información y que la sostenibilidad hoy en día es una demanda por parte de los clientes. Las empresas... Perdona, tú ¿Sí? dices que tiene más información, tal vez tengas razón, pero ¿es consciente de ella? Porque hay una gran diferencia en tener la comunicación. Tenemos que distinguir las generaciones, ¿no? Yo creo que tenemos la generación de los jóvenes, que cada vez más, desde un punto de vista formativo, el tema de la sostenibilidad es algo que les viene innato, y además son más exigentes. Quizás las generaciones a partir de los 40, creo que es verdad que cada vez por la información que se dispone, los aspectos claves sí que son conscientes. Por lo tanto, hay una información pública, hay una preocupación. El cliente demanda una serie de acciones por parte de las empresas en la gestión, como muy bien decías. La gente quiere tener los lugares para vivirlos y disfrutarlos, y que además que sus hijos lo puedan disfrutar. Y por lo tanto, eso se traduce en, digamos, 2 puntos. Por un lado, las empresas que lo sepan gestionar van a tener un retorno, porque va a tener un cliente potencial y marginal superior, y por lo tanto lo va a rentabilizar esa inversión. Y en segundo lugar, también la legislación cada vez va a ser más exigente y va a pedir que las empresas se manejen. Entonces, si se sabe gestionar desde un punto de vista de retorno y desde un punto de vista normativo, yo creo que las empresas tendrán una gran rentabilidad. Pues muchas gracias. Pues le toca el turno a don Luis Medina. Yo creo que la crisis ha sido tan profunda, y todavía no hemos salido de ella, que una de las claves va a ser saber qué es lo que va a quedar y qué es lo que va a, en un momento dado, ser como era antes. Porque evidentemente hay cosas que han cambiado y que ya no van a ser de otra forma. Pienso en la tontería del código QR en los restaurantes. Eso es algo que estoy convencido que se va a quedar, porque de entrada ahorras un dineral en imprenta, cambiar la carta la haces en 5 minutos y tiene un montón de ventajas comparativas. Detalles como eso, saber qué es lo que va a quedarse y qué es lo que va a cambiar, va a ser una de las claves para que el sector esté a la altura de lo que va a demandar ese cliente.
Ahí están las principales demandas. Exacto. Se está hablando de que por lo menos a un plazo medio los hábitos de turismo van a cambiar en el sentido de que va a haber menos vacaciones, más largas y en muchos casos más cerca de casa de lo que ocurría antes. Pero volviendo a lo que dije al principio de mi participación, y lo hemos vivido en nuestras vidas. Antes estábamos trabajando en el trabajo o estábamos en casa de ocio. Y llevamos un año y pico donde eso se ha difuminado muchísimo y en muchos casos pues, se ha perdido esa distinción tan clara. Lo mismo va a ocurrir en el turismo. Antes era un turista que venía a un hotel, que exigía un hotel con unas características, y ahora probablemente va a ser una persona que va de turismo, pero también va a teletrabajar. Y en lugar de estar un fin de semana, va a estar 2 meses. Y va a buscar una combinación de poder hacer turismo y teletrabajo. El reto para el sector es prepararse para esa demanda y discernir qué es lo que va a quedar y qué es lo que va a cambiar. Pues muchísimas gracias. Pues amigo Marcel, it's your turn. Thank you. Yeah, a lot of interesting thoughts I heard, and I think everybody has right in his own field, in his own area where he's working in, thinking in, and I think that might generally be a part of the problem, that everybody is thinking, working on his own area, trying to find the solution. And I think the key might be there to start joining, sharing each other's findings. And yes, there are a lot of economical, financial issues in this, people who are afraid to lose their jobs. Maybe it's because I'm Dutch, but I'm not that scared, because I think everybody will start traveling again, and tourism won't be hit that hard we might think today. But I would take this as a chance, at least this is what we at ANO took as a chance to say, okay, but let's not just sit and wait until this thing is over and then just do whatever we did before. Yes, I will finish up. My last sentence, I wrote it down because it's so nice. Also, we, the ANO group, we made a lot of fortunate decisions in the past, which led to a 5.9 kilogram carbon dioxide emission per overnight. And now it's a time that we start spreading this good news, how we reached it, why we did it for our children, and we are aiming at a zero emission in 2025, and this is something we're going to achieve by just start creating forest instead of tearing them down. Everybody's looking at the Amazons where the trees are being taken away, and we start giving those trees back and start creating a social community where people love to work in the nature and give back something we are all taking every day. Thank you very much. Thank you. Thank you. Y finalmente, Arturo, Bueno, tu opinión y tu cierre. bueno, cierras tú, pero cierro yo. Vamos a ver. A mí me gustaría dejar quizás claro una cosa. Por parte de la demanda, en relación a la sostenibilidad en turismo, yo quiero decir una cosa y es mi opinión. La pandemia no ha hecho prácticamente ningún cambio en la actitud de la demanda hacia un turismo más sostenible. Yo no me lo creo. Y voy a decir el porqué. Primero, porque el tema de la necesidad por parte de la demanda para destinos más sostenibles viene de mucho antes. No ha aparecido ahora. Tenemos más o menos 5 o 10 años
cuando se produjo todos estos fenómenos de sobresaturación turística en destinos como Venecia, Barcelona, etcétera, etcétera, fue una reacción por parte de una demanda, no por toda la demanda, sino por parte de una demanda de que no estaba dispuesta a consentir, entre comillas, o a desear ese tipo de turismo. Curiosamente, durante la pandemia, lo que ha pasado es que se ha trasladado ese fenómeno de saturación turística al medio rural y al medio natural. Llevamos un año de una saturación turística, saturación excursionista, porque ninguno pernoctaba. Eran excursiones de día y puedo decir, y hay datos apenas, pero que hay muchas zonas naturales que están sufriendo unos impactos ambientales a veces muy, casi me atrevería a decir, irreversibles. No se sabe todavía, pero es un fenómeno que va acorde a la demanda de nosotros los humanos. Y por terminar con una frase, yo tengo un medio y hace unos días con el Día de la Tierra lo publicamos, y es que tenemos que ser conscientes de algo muy importante. La Tierra, nuestro planeta, a nosotros los humanos no nos necesita absolutamente para nada, pero sin embargo nosotros necesitamos a la Tierra simplemente para sobrevivir. Si nuestros recursos no los sabemos gestionar, no tenemos ningún futuro, y eso es la sostenibilidad. Bien, se me acaba de ocurrir, prometo que se me acaba de ocurrir. Bertrand Russell decía una frase que a mí me gustaba mucho, que decía: ¿para qué seguir cometiendo los mismos errores habiendo tantos nuevos errores por cometer? Pues vamos a ponernos las pilas. Os pido un fuerte aplauso para nuestros panelistas, que es un placer. Y muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Os vamos a pedir un favor a los ponentes de esta mesa, se lo hemos pedido a todos los participantes de este foro, y es que nos ayudéis a la candidatura de Málaga como ciudad gastronómica de la UNESCO. Estamos juntando firmas en el stand del Ayuntamiento de Málaga y os vamos a pedir que no os vayáis, sino que 2 minutos para que firméis vuestro apoyo a la candidatura. Figma Espacio Seguro, comprometidos con tu bienestar. Figma Safe Space, committed to your well-being. Por favor, salgan de la sala ordenadamente, empezando desde la primera fila. Please leave the room quietly, starting from the front row. Por favor, eviten las aglomeraciones en los pasillos y mantengan la distancia de seguridad. Please avoid crowds in the corridors and maintain social distance. Figma Espacio Seguro, comprometidos con tu bienestar. Figma Safe Space, committed to your well-being.